Saludos queridos participantes, mi nombre es Grisel López, enfermera profesional, y voy a hablarle esta vez de lo que son los signos vitales en este seminario educativo para el área de ortopedia. Estamos agradecidos por la Fundación Internacional Pediatric Orthopedic Project, por el voluntariado Jesús con los Niños y el Hospital Infantil Arturo Grullón, que han hecho posible este seminario. Sean todos bienvenidos. Y dentro de los objetivos de esta enseñanza sobre los signos vitales está definir y describir cada uno de los signos vitales, conocer y utilizar los instrumentos para la toma y medición de los signos vitales, concientizar sobre la importancia y vigilancia de los resultados anormales de los signos vitales y hacer de la medición de los signos vitales una práctica diaria en los servicios de enfermería. Estos son de los objetivos claves en esta enseñanza de hoy. ¿Y qué son los signos vitales? Bueno, pues decimos que los signos vitales son las señales de vida del ser humano, es decir, son las constantes cardinales. Los signos vitales indican el funcionamiento fisiológico básico del organismo. Con esto podemos afirmar que cada persona tiene su propio ritmo cardíaco de acuerdo a las actividades que realiza en 24 horas. Es decir, que de acuerdo a la actividad se relaciona la variabilidad de los signos vitales. También es importante que nosotros como enfermeras y enfermeros y equipo de salud también podamos conocer la naturaleza variable de los signos vitales, es decir, para nosotros poder detectar esos resultados que son anormales y que nos indican alguna alerta en el paciente. Permiten también los signos vitales evaluar la funcionalidad de esas funciones vitales como son la circulación, la respiración y las funciones neurológicas basales. A diferencia de los diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. Es decir, esto es una conceptualización general de lo que son los signos vitales en sí. Y como todos sabemos, los signos vitales no son más que la medición del pulso, la respiración, la temperatura corporal y la presión arterial. Bien, y para continuar desarrollando cada uno de los signos vitales, podemos iniciar con lo que es la temperatura. ¿Y qué nosotros definimos por temperatura? Bueno, regularmente podemos decir que la temperatura es la capacidad que tiene el organismo de producir o perder calor. La temperatura normal generalmente oscila entre los 36.5 y 37 grados Celsius. Para nosotros como equipo de salud es fundamental la temperatura de nuestro paciente, tener conocimiento de todo el protocolo y todo lo que es la conceptualización de temperatura y el manejo de la misma. Hay valores que afectan la termogénesis y la termolisis de la temperatura, es decir, cómo se inicia la temperatura, y decimos que el centro regulador de la temperatura está en el hipotálamo, lo cual juega un rol fundamental, ¿verdad?, en la homeostasis del organismo, la temperatura. Y la termolisis, porque hay algunos factores que pueden destruir
la generación de la temperatura en el organismo. Los valores o resultados de la temperatura van a estar relacionados al lugar anatómico donde nosotros podamos medirla. Como todos sabemos, hay unos lugares específicos. Nosotros medimos la temperatura generalmente con termómetro digital o un termómetro de mercurio. Y lo podemos hacer en varias zonas del cuerpo, como es el área frontal, el área bucal, es decir, en la boca. También las axilas es un lugar donde podemos medirla. De forma cutánea directamente, vemos por ejemplo en los recién nacidos, en las cunas térmicas, como también podemos colocar, ¿verdad?, esos termómetros que son digitales y que están conectados al monitor. La temperatura también la podemos medir de forma transesofágica con unos dispositivos o sondas, y también en el ano. Por lo tanto, hay unos protocolos que son específicos y son estándares para la medición de la temperatura, y enfermería debe de considerar esos protocolos en la medición de la misma cada vez que realice la medición. Y para medir la temperatura, nosotros tenemos que considerar como equipo de salud unas técnicas que están apegadas al protocolo para medir la temperatura y unas precauciones que es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, si vamos a medir la temperatura en la zona axilar, tenemos que asegurarnos primero que este termómetro esté limpio y esté por debajo de la línea de los 35 grados Celsius. Preferiblemente limpiamos el termómetro con agua y jabón. El agua va a ayudar a que descienda por debajo de la línea de los 35 grados Celsius. Después que tenemos el termómetro ya limpio, higienizado, secamos la axila del paciente y colocamos el bulbo, que es la punta del termómetro, en la axila del paciente, asegurándonos de que haga contacto con la piel del paciente. ¿Por qué es importante secar la axila del paciente? Para que la medición pueda ser lo más correcta posible. Así nosotros podemos despejar toda humedad que haya en esa zona y continuar con la medición correcta. Entonces, después que colocamos el termómetro, consideramos el tiempo en que el termómetro debe de permanecer en la axila del paciente. Generalmente, en la axila, el termómetro debe de permanecer de 3 a 5 minutos, no más. Y una vez que tenemos el resultado, procedemos a interpretarlo y a registrarlo correctamente en la hoja de temperatura para que así se pueda formar la curva térmica. Debemos inmediatamente considerar cualquier alteración de la temperatura, sea alta o baja. Se recomienda también que cada termómetro sea de uso individual y personal con cada paciente. A veces nosotros estamos con escasez de equipo, pero lo idóneo es que cada paciente tenga su termómetro, porque al hacer contacto directo con él se pueden transmitir enfermedades si lo usamos de forma colectiva, y mucho más si no le damos la higiene que éste amerita. Así que lo ideal es que sea personal y de uso individual.
Y ya una vez tenemos el resultado de la temperatura, vamos a proceder al registro de la misma en la hoja de temperatura que está en el expediente clínico del paciente. Lo vamos a hacer partiendo desde el nivel normal al resultado que acabamos de medir. En la medición de la temperatura, dijimos anteriormente que hay que considerar las alteraciones en la medición de la misma. Es decir, el conocimiento de estas alteraciones es clave para nosotros poder aplicar las acciones del lugar en el control de la temperatura e informar de manera oportuna estas alteraciones a el médico que está tratando directamente al paciente. Dentro de estas alteraciones podemos mencionar la hipotermia, que generalmente esa temperatura va a oscilar menor o igual que los 35 grados Celsius. Febrícula es cuando la temperatura está mayor a la normal y hasta los 38 grados. Decimos que hay fiebre cuando la temperatura está por encima de las variaciones anormales mayor de 38 grados. Hiperpirexia, decimos que la temperatura está muy elevada, en 41 grados Celsius por lo general. Y la hipertermia es cuando fallan los mecanismos de control de la temperatura, de manera que la producción de calor excede a la pérdida de este. Es decir, que hay un punto de ajuste hipotalámico en niveles normotérmicos, presentando una temperatura mucho mayor a los 41 grados Celsius. Y debemos identificar que una vez aparece la fiebre, hay distintos tipos. Y está la fiebre que es continua, intermitente, remitente, reincidente o recurrente. Decimos que la fiebre es continua cuando constantemente permanece alta, oscilación diaria inferior a 1 grado. Decimos que es intermitente porque se caracteriza por elevaciones térmicas que pueden regresar a valores normales y luego vuelve de nuevo a elevarse. Remitente es que no baja a valores normales, sino que permanece igual, con temperatura alta. Y reincidente o recurrente es cuando se dan periodos cortos febriles de pocos días. Y de 1 a 2 días la temperatura se puede volver normal, pero vuelve de nuevo a ser fiebre. Entonces es importante nosotros distinguir los tipos de fiebre que se pueden presentar cuando nosotros llevamos un registro de la temperatura y un seguimiento continuo. En esta gráfica podemos ver la diferencia entre la fiebre remitente e intermitente. Como ustedes pueden observar, en la primera, el paciente debuta con una temperatura en 38.4, luego va subiendo 2 décimas, 38.6,
y va subiendo gradualmente a 38.8 hasta que llega a 39. Después vuelve y desciende a niveles de 38, o sea, va bajando de cada 2 décimas generalmente y luego vuelve y se eleva. En la intermitente podemos observar que la mayoría de los puntos se encuentran en niveles de fiebre de 38, 38.5 y hay unos días más que otros que el paciente tiene temperatura en 37 de 100, los niveles normales. Ahí podemos ver la diferencia que existe entre estos dos tipos de fiebre, para poner un ejemplo breve. Otro signo vital que nos toca medir muy comúnmente es el pulso arterial o la frecuencia cardíaca, que podemos diferenciar entre ambos que el pulso no es más que el latido de una arteria en una saliente ósea, y la frecuencia cardíaca la podemos medir en los latidos del corazón en un minuto. También es importante considerar cuando nosotros medimos la frecuencia cardíaca lo que es el ritmo, la elasticidad, el volumen y la amplitud del pulso. Los resultados de la frecuencia cardíaca varían también de acuerdo al sexo y a la actividad física. Generalmente en los hombres es más alta que en las mujeres. Y claro está que si el paciente o la persona está haciendo alguna actividad física, pues se va a elevar porque el corazón trabaja más rápido. También advertir cualquier anormalidad durante el cuidado del paciente en cuanto al pulso se refiere, o la medición del pulso. Lo importante es, si nosotros decidimos medir el pulso periférico, por ejemplo, nosotros considerar que debemos de palpar con los dedos índice, anular y medio. Si lo hacemos en la zona que escojamos, generalmente en la zona radial del antebrazo, podemos ahí palpar con estos dedos, y hasta que no aseguremos el latido, pues no podemos contar, y eso lo vamos a hacer en un minuto. Para medir la frecuencia cardíaca lo hacemos entonces con el estetoscopio. En esta imagen podemos visualizar las zonas del cuerpo donde nosotros podemos medir el pulso arterial periférico y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la podemos medir en un minuto auscultando con el estetoscopio directamente en el tórax del paciente, sobre todo en la línea del esternón. Contamos en un minuto los latidos cardíacos en el niño y así podemos obtener el resultado. A nivel del cuerpo, generalmente utilizamos en el paciente adulto regular y en algunos pacientes adolescentes, en el caso de nosotros como hospital pediátrico, lo que es la zona radial del antebrazo. Nosotros palpamos, como dije anteriormente, con el dedo índice, anular y mayor, y contamos los latidos de esta arteria en un minuto. Visualizamos las demás zonas que son alternativas para medir el pulso periférico, y está en la cabeza, la zona parietal, en el cuello, también en la cabeza podemos mencionar los pulsos temporal, en el cuello el carotidio, el pulso humeral, radial y cubital, en la zona de la ingle el pulso inguinal, por la rodilla el popliteo y en el pie el pulso pedial. Estas son las zonas alternativas para la medición del pulso periférico
y la frecuencia cardíaca. En esta tabla podemos ver los resultados normales de la frecuencia cardíaca. Nos interesa bastante como hospital pediátrico. El recién nacido tiene unas pulsaciones por minuto de 120 a 170 latidos por minuto. En los pacientitos que son lactantes, de 120 a 160. Lactante mayor, 110-130 latidos por minuto. Y ya en los niñitos de la primera infancia, de 2 a 4 años, de 100 a 120 latidos por minuto. Y de 6 a 8 años, de 100 a 115 latidos por minuto. Ya de ahí en adelante, el paciente adulto podemos decir que está entre los 60 a 80 latidos por minuto, 60 o 100 latidos por minuto. Dentro de las alteraciones de la frecuencia cardíaca y el pulso está la taquicardia, que se puede clasificar en taquicardia sinusal, bradicardia sinusal. La taquicardia sinusal es una frecuencia cardíaca elevada mayor de 100 latidos por minuto y que no sobrepasa de los 160. La bradicardia sinusal es aquella que se encuentra entre los 40 y 60 latidos por minuto. El pulso amplio, por grandes presiones diferenciales, se relaciona mucho con la insuficiencia aórtica. Pulso duro es un pulso muy común en los ancianos por la arteriosclerosis. El pulso débil o de tono bajo se relaciona con estenosis aórtica, deshidratación, hemorragia severa y shock. El pulso arrítmico es aquel que se relaciona con la arritmia cardíaca porque carece de ritmo. Pulso filiforme o parvo es un pulso de debilidad extrema y casi imperceptible. Se encuentra presente en estados agónicos y en severa falla de bombeo cardíaco. Y el pulso alternante es aquel que se caracteriza, que tiene algunas características cambiantes y suele indicar mal pronóstico. Esto se relaciona con miocardiopatías o lesión de las fibras cardíacas. Y otro de los signos vitales que vamos a medir con mucha frecuencia es la frecuencia respiratoria. Y eso nos decimos que no es más que contar en un minuto cuántas veces respira nuestro paciente. Tenemos que considerar la profundidad, la frecuencia y el ritmo de las respiraciones en un minuto. Al igual que la frecuencia cardíaca, las respiraciones tienen también una escala de niveles normales. Y por eso nosotros podemos diferenciar cuando esos valores se salen de la normalidad y se convierten en valores anormales. Por ejemplo, en el recién nacido, la frecuencia respiratoria, es decir, respiración en un minuto, al inicio de la vida las respiraciones son más rápidas. Por ejemplo, en el recién nacido está de 30 a 80 respiraciones por minuto. En pacientito lactante, de 20 a 40 respiraciones por minuto. En lactante mayor, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Ya niño de 2 a 4 años en la primera infancia, tiene 20 a 30 respiraciones por minuto. Y de 6 a 8 años, 20 a 25. Y en la etapa adulta, está entre 15 y 20 respiraciones por minuto.
Existen algunos equipos con el avance de la tecnología que nos ayudan y sirven de apoyo en la medición de los signos vitales, como por ejemplo este saturómetro oxímetro pulso, que puede medir cuántas respiraciones, cuántas pulsaciones por minuto y la saturación de oxígeno en sangre, muy importante. Y dentro de los hallazgos anormales de la respiración, nosotros podemos mencionar la bradipnea, que es una lentitud de las respiraciones. Y esto en el adulto puede estar en respiraciones menores de 12 por minuto. La taquipnea es el aumento de las respiraciones y puede ser de forma superficial y rápida. Pueden oscilar en un adulto a mayor de 20 respiraciones por minuto. La hipernea son respiraciones profundas y rápidas, de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto en el adulto. Y ya la apnea es la ausencia de los movimientos respiratorios. Y ya la disnea es el esfuerzo respiratorio o la dificultad para respirar. Esto está acompañado en su mayoría de tirajes o expiración prolongada. Y la respiración de Kussmaul es una respiración alta con respiraciones mayores a 20 respiraciones por minuto. Son profundas, suspirantes y sin pausas. La respiración de Chest-Stop son un tipo de respiraciones que se caracterizan por hipernea, que se combina con intervalos de apnea. En niños este patrón es normal en la mayoría de los casos. La respiración de Biot se caracteriza por extremadamente irregularidad en las frecuencias respiratorias, el ritmo y la profundidad de las respiraciones. Y otro signo vital que vamos a medir con regularidad es la presión arterial o tensión arterial, que no es más que la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias del organismo. Esas pulsaciones se extienden desde el corazón hasta las arteriolas y a lo largo de todas las arterias. Es decir, es un ciclo que no para. La presión se divide en sistólica y diastólica y la medimos en milímetros de mercurio. La presión sistólica es la que corresponde al punto más alto de las pulsaciones y la presión diastólica se mide en el punto más bajo. Las variables de la presión dependen de la fuerza de las contracciones ventriculares y el volumen de sangre que expulsa el corazón en cada contracción, lo que llamamos comúnmente gasto cardíaco. Y en la presión arterial hay muchos factores que debemos de considerar, ya que la presión varía de acuerdo a la situación del paciente, es decir, a su situación de salud o enfermedad, la edad, el sexo, el ejercicio físico y el estado emocional. Todos estos elementos influyen en la variabilidad de la presión arterial. También puede interferir la viscosidad de la sangre y la resistencia periférica. También puede variar de acuerdo al día y a la posición del paciente. Es decir, mientras más sube el día, las presiones tienden a sí mismo a irse elevando poco a poco. Es decir,
a tempranas horas del día la presión suele estar más estable que a horas del día, en las tardes y en la noche vuelve de nuevo a estabilizarse. También la posición del paciente es muy importante, por lo que se recomienda que esté en reposo antes de medirse la presión arterial, por lo menos 10 o 15 minutos antes. Se recomienda que pueda estar en reposo y así nosotros valoramos como enfermera la posición, que tanto en reposo estuvo el paciente, la hora del día, ¿verdad? Y tenemos que considerar los resultados anteriores, es decir, el manejo de esa presión que ha tenido el paciente durante su estadía, esos valores que se midieron y se anotaron anteriormente. Y para medir la presión arterial debemos de considerar la técnica correcta. Y como ya mencionamos anteriormente, el paciente tiene que estar descansado, preferiblemente, acostado o sentado en reposo 10 o 15 minutos antes, ubicar el brazo apoyado en su cama o en la mesa donde se le va a medir la presión, colocar el tensiómetro en una mesa cercana de manera a la escala se pueda ver visible, es decir, nosotros poder mirar bien ese tensiómetro después que colocamos el brazalete. Fijar el brazalete alrededor del brazo, del manguito, con el tamaño adecuado. Miren, esto es importante porque de acuerdo a la edad nosotros tenemos que escoger el brazalete y se recomienda que se tome en cuenta si es niño, adulto, si el paciente es extremadamente delgado o extremadamente obeso. Es importante que el brazalete esté por encima de la articulación del codo, a la altura de percibir el pulso, y esto equivale a la presión sistólica palpatoria. Inmediatamente colocamos el brazalete, desinflamos el manguito de forma rápida y continua y esperamos 30 segundos antes de desinsuflar completamente. Colocamos bien el estetoscopio con las olivas en nuestros oídos para escuchar bien de cerca el latido, y con la punta de los dedos ubicamos la pulsación donde se sienta más fuerte. En ese lugar colocamos la campana del estetoscopio por debajo del brazalete. Sostenemos la perilla con la otra mano y así insuflamos y desinsuflamos. Cuando terminamos de desinsuflar, cerramos la válvula. En esta imagen podemos visualizar la posición idónea para la medición de la presión arterial sentada. Vemos aquí que el paciente está en reposo, preferiblemente. Se recomienda que no emita palabras, es decir, nosotros no ponerle conversaciones al paciente, mantenernos en silencio durante la medición de la presión arterial, que el brazo se mantenga apoyado sobre la mesa o sobre el borde del sillón si lo tiene, que el manguito se pueda colocar en el brazo sin ropa, es decir, preferiblemente que no tenga la ropa manga larga, que no sea incómodo. Usar el tamaño del manguito adecuado, ya eso lo dijimos anteriormente, que de acuerdo a la edad vamos a utilizar ese brazalete. Vamos a considerar también la contextura física del paciente, que el paciente tenga los pies bien apoyados, no debe de cruzar la pierna
y preferiblemente tener la vejiga vacía. Que su espalda esté en línea recta y apoyada en el sillón, su espalda. Entonces, estas son las recomendaciones generales y la postura que debe de tener el paciente ya sentado para la correcta medición de la presión arterial. Y en la medición de la presión arterial debemos de considerar esos ruidos que podemos auscultar cuando consideramos la presión arterial sistólica y diastólica. Los ruidos de Korokov son aquellos que se oyen sobre una arteria y por debajo de un manguito que se está siendo desinflado y se considera una especie de toque y un soplo. Es decir, el primer golpe, que es la presión sistólica, y ya el último, que es como un soplo, la presión diastólica. Esos son los ruidos de Korokov. Y esos ruidos de Korokov tienen 5 fases. En la primera decimos que el primer ruido, el más fuerte, corresponde a la presión sistólica. Y ya gradualmente en la segunda fase, ese ruido se mantiene de forma un poquito intensa. Ya en la tercera y cuarta fase, el ruido va disminuyendo hasta ya iniciada la cuarta y la quinta, se va disminuyendo, terminando en un soplido, y donde identificamos ahí la presión diastólica. En esta imagen podemos observar, al igual que los demás signos vitales, la escala de valores normales que corresponde a la presión arterial. Desde recién nacido y hasta bebecito prematuro, hasta que se atraviesa por la etapa de neonato, lactante y niños en la primera infancia, adolescente y adulto. Podemos ver que a menor edad, es decir, a recién nacido, menor presión sistólica y diastólica. En un recién nacido, generalmente neonato de 4 días, la presión sistólica está entre los 60 y 90 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica entre los 20 y 60 milímetros de mercurio. Ya en la etapa de la primera infancia, entre los 2 y 7 años, vemos la presión sistólica entre 97 y 102 milímetros de mercurio y la presión diastólica entre 57 a 71 milímetros de mercurio. Ya en la etapa adulta y adolescente también vemos los resultados de la presión sistólica entre 102 y 120 milímetros de mercurio y 66 y 80 milímetros de mercurio en un adulto sano. En esta imagen podemos observar el equipo para nosotros medir la presión arterial, que como todos sabemos es el esfigmomanómetro. Pero en pediatría hay que considerar la edad del niño para elegir el brazalete y medir la presión arterial, ya que tenemos brazaletes que van desde 4 centímetros de ancho hasta 16 centímetros. Entonces consideraremos la edad para elegir el más idóneo en la medición de la presión arterial en pediatría. Bien, entonces,
En la medición de los signos vitales, importante nosotros detectar cualquier alteración de los valores normales. ¿Por qué? Porque eso se traduce en un mal funcionamiento del organismo, como digo yo, particularmente un cortocircuito. Por ende, se debe de sospechar de un estado mórbido, es decir, algo nos está alertando que puede pasar o está pasando con el paciente. La medición de los signos vitales, lo reglamentario es que al ingreso del paciente, durante toda su estadía y al egreso del paciente, se midan los signos vitales de manera frecuente y continua. Durante toda su estancia en el hospital, es importante que se comuniquen los cambios de los signos vitales en el paciente y que se pueda ajustar algún resultado anormal a la prescripción médica en caso de los signos vitales se han adoptado como parte de la rutina del trabajo hospitalario, pero no podemos caer en una rutina en sí para nosotros poder detectar esas señales que el organismo está dando y que nosotros podemos crear las actividades para controlar esos signos vitales. No podemos confiarnos tanto de la tecnología tampoco. Siempre es bueno tener un esfigmomanómetro, un equipo que esté en buenas condiciones y nosotros directamente medir la presión arterial. Si tenemos al alcance un oxímetro pulso, pues mucho mejor también para nosotros medir la frecuencia respiratoria cardíaca y también la saturación de oxígeno. Siempre es bueno considerar que los signos vitales están relacionados con la edad, el sexo, la actividad física, si hay alguna alteración emocional, si hay embarazo, con el funcionamiento metabólico, alguna actividad y medicamento que el paciente quizá esté consumiendo, etcétera. Son muchas situaciones que pueden influir en la variabilidad de los signos vitales. Y finalmente podemos decir que comprobar los signos vitales es relevante para saber si todavía estoy vivo. Muchísimas gracias y sean más que bendecidos.